nuestra sede notarial. Entonces, para empezar, vamos a platicar qué es la jurisdicción. Y todos, pues, recordar de procesal laboral, que es la jurisdicción, ¿verdad? Y decir que es la facultad que tiene el Estado de administrar. Del proceso, pero es bueno que lo vayamos recordando. Entonces, vamos a ver, yo creo que ya tengo preguntas de ustedes. Parece que no tienen señal, pues no sé si me pudieran indicar, ¿verdad? Si están viendo bien la clase, las diapositivas o no, porque aquí me acaban de indicar que la señal pues no está bien, que se trabó, no sé. Si me pudieran indicar antes de continuar. Bueno, está bien, dice, entonces son ustedes los que tendrían que revisar su señal de internet. Entonces, dentro de la jurisdicción, pues tenemos varias definiciones y podemos indicar que es la potestad para administrar justicia atribuida directamente a los jueces, quienes la ejercen aplicando las normas jurídicas generales y abstractas a los casos concretos que deben de decidir. Es decir, ahí estamos bien con la señal. Gracias por sus respuestas. Entonces, por momentos se traba, dice, me imagino que es por la lluvia, aquí está lloviendo. No sé, ¿verdad? Cómo está por allá, pero cualquier cosa me pueden indicar si se traba la señal o no para ir un poquito más despacio, ¿verdad? Entonces, es la potestad para administrar justicia atribuida a los jueces, quienes la ejercen aplicando las normas jurídicas generales abstractas a los casos concretos que deben de decidir. Es decir, la actividad del Estado encaminada a la actuación del derecho positivo. Mediante la aplicación de la norma general al caso concreto, su instrumento específico es el Poder Judicial, y esta es una de las definiciones de jurisdicción que podemos aprendernos, ¿verdad? Para poder sustentar bien nuestros exámenes. Tenemos dos clases de jurisdicción y aquí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis. Tenemos la jurisdicción contenciosa que está a cargo de los jueces. Lugar porque no hay derechos controvertidos, no hay litis,
es un proceso prácticamente y es conocida por los notarios. Ellos son los que van a conocer de esos asuntos de jurisdicción no contenciosa, jurisdicción notarial, jurisdicción voluntaria, jurisdicción extrajudicial, que prácticamente es lo mismo. Aquí pues ya hemos platicado de eso. Tenemos en esta diapositiva la diferencia entre la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción voluntaria. En primer lugar, y hay que hacer énfasis en esto, es la ausencia de litis. Es la diferencia esencial entre la jurisdicción no contenciosa, más conocida en el medio guatemalteco como jurisdicción voluntaria o jurisdicción notarial, y la jurisdicción contenciosa, ¿verdad? Que es la que llevan a cabo los jueces y es la que nos aprendemos nosotros en nuestro curso de teoría del proceso, procesal civil, procesal laboral y todos los demás procesales que ustedes vieron durante su carrera. Este es el factor predominante para calificar un asunto como de jurisdicción voluntaria, y dicha ausencia de litis no es más que la inexistencia de conflictos entre personas, lo que hace que los asuntos no los tenga necesariamente que conocer el juez y los puede conocer pues prácticamente un notario. Aquí en nuestro, ¿cómo les pudiera decir? Bueno, aquí normalmente en Guatemala pues los conocemos como procesos de jurisdicción voluntaria y realmente pues sería un término bastante adecuado, ya que es un proceso y tenemos que recordar y regresar siempre a nuestras clases de teoría del proceso, a nuestras clases del derechos procesales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un proceso? Es una secuencia ordenada de etapas que nos llevan a un fin determinado. ¿Y qué es la contención de la jurisdicción voluntaria o procesos de jurisdicción voluntaria? Es una serie de etapas que nos llevan a un determinado fin. Por ejemplo, si hablamos del trámite de identificación de tercero, pues tenemos que iniciar con esa serie de etapas que nos llevan al fin, que es el acta de notoriedad, ¿verdad? Y poder indicar que esa persona, que una persona X utilizó públicamente el nombre que se está identificando, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, pues no sé si ya tienen preguntas en cuanto a lo que llevamos ahorita y espero pues terminar pronto este tema para que ustedes puedan hacer las preguntas respectivas en cuanto a los contratos que nos han quedado pendientes, como el contrato de mutuo, como el contrato de capitulaciones matrimoniales, el mandato que apenas pues lo logramos ver. Sin embargo, pues ahorita pues nos vamos a apurar un poquito en lo que es la jurisdicción voluntaria. Las grandes diferencias que existen entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria es en los términos en los que se va a ir nombrando cada una de ellas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de jurisdicción contenciosa, hablamos de un litigio, ¿verdad? Porque el litigio es una contienda entre dos partes que llegan a un determinado fin. En este caso es la sentencia, a ver a quién le asiste el derecho o a quién no le asiste el derecho. Entonces, jurisdicción contenciosa, pues vamos a llamar litigio. Ahora en la jurisdicción no contenciosa o jurisdicción voluntaria, le vamos a llamar negocio, ¿verdad? Porque ahí no hay derechos controvertidos, prácticamente estamos realizando una serie de etapas que nos llevan a un fin y que no nos vamos a contraponer con partes contrarias. Claro, y algunos se preguntarán, pero si hay oposición, entonces en ese momento deja de ser jurisdicción voluntaria
y se convierte en jurisdicción contenciosa. Y eso pues viceversa también lo podemos realizar. Podemos iniciar un trámite en jurisdicción contenciosa y trasladarla a jurisdicción voluntaria, ¿de acuerdo? Si todas las partes están de acuerdo y deciden llevar ese asunto a un notario. En la jurisdicción contenciosa, pues la conocemos como partes. Ahí son partes dentro del proceso. Tenemos al demandante, tenemos al demandado, que prácticamente son las partes de la jurisdicción contenciosa. Cuando hablamos de testigos, pues ellos son terceros. Cuando hablamos de peritos, ellos son terceros realmente. No son parte dentro de la jurisdicción contenciosa. Ahora, en la jurisdicción no contenciosa o voluntaria, los vamos a llamar participantes, a todos los que van a llegar, se van a acercar a nuestra oficina, se van a acercar a nuestra sede notarial y nos van a llevar esa inquietud de resolver cierto problema. Entonces, ellos van a ser participantes. La jurisdicción contenciosa prácticamente se inicia con la acción. Y ahorita pues no quiero yo estarles preguntando porque nos vamos a atrasar bastante, ¿verdad? Entonces yo les voy a ir explicando prácticamente cada uno de los conceptos. Entonces la acción pues ya sabemos y regresar otra vez a teoría del proceso es la facultad que tiene toda persona de acercarse al órgano jurisdiccional y hacer que se haga efectiva una pretensión. Eso es una acción y ahí pone en marcha la jurisdicción contenciosa. A diferencia de la jurisdicción no contenciosa, va a iniciar con un pedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Van a llegar a la sede notarial y se van a colocar enfrente de nuestros escritorios, por así decirlo, y hacer un ejemplo, pues, más específico y nos van a pedir que iniciemos un proceso, ¿verdad? Entonces, así inicia. ¿Mediante qué instrumento se inicia la acción? Mediante una demanda. Y ya pues todos sabemos, ¿verdad? En procesal civil, cuáles son los requisitos de la demanda. En procesal laboral, cuáles son los requisitos de la demanda. Y pues en penal, pues sabemos que querella, denuncia y prevención policial es lo que va a iniciar la jurisdicción contenciosa. En la jurisdicción voluntaria o jurisdicción extrajudicial, pues se va a iniciar con una solicitud y esa solicitud se conoce como acta de requerimiento. Y ustedes tienen que tener claro, ¿verdad? Pues todos los procesos de jurisdicción voluntaria pues varían uno al otro, ¿verdad? Hay unos que terminan con un autorresolutorio, hay unos que terminan con escritura pública, hay otros que terminan con una simple acta, ¿verdad? Por ejemplo, identificación de tercero termina con un acta de notoriedad, el patrimonio familiar, la subasta voluntaria, la disposición y gravamen de bienes de menores ausentes e incapaces que terminan con una escritura, tenemos la ausencia que termina con un autorresolutorio. Entonces, pues tenemos que tener claro, ¿verdad? Eso, empiezan con una solicitud y terminan pues la demanda en contencioso con una sentencia y en lo no contencioso, pues ya vimos que con un autorresolutorio, una escritura pública o una simple acta. Y en eso estamos, ¿verdad? Porque, bueno, había perdido un momento la secuencia. Todos los trámites tienen procesos distintos, pero quiero que ustedes tengan claro y para que se les facilite, todos van a iniciar con un acta de requerimiento. Todos los trámites de jurisdicción voluntaria inician con una solicitud
con un pedimiento, y esto es a través de un acta de requerimiento. Luego todos van a tener una primera resolución, todos los trámites, y de ahí vamos a ir comparando, y todos van a tener una primera notificación. Y eso, ustedes pueden hacer sus cuadros de trámites de jurisdicción voluntaria y pueden poner que todos inician con un acta de requerimiento, todos continúan con una primera resolución y deben de cumplir, ¿verdad? El acta de requerimiento debe de cumplir con los requisitos de los artículos 60, 61, 62. Vamos a leerlos más adelante del Código de Notariado. La primera resolución pues es libre, pero se debe de colocar siempre o se debe de observar el artículo 143 de la Ley del Organismo Judicial, que se refiere a la forma de redactar y los requisitos de las resoluciones judiciales, y prácticamente pues de ahí tenemos que tomar una idea y las notificaciones, ¿verdad? Entonces, dentro de los requisitos que se deben de presentar, siempre debe de estar la dirección del notario, y esto es para que ustedes lo tomen en cuenta. Continuamos en la jurisdicción contenciosa, pues se llama jurisdicción porque es la que ejercen los jueces, y en la jurisdicción no contenciosa, pues es la atribución que tienen los notarios para poder llevar esos procesos conocidos como jurisdicción voluntaria o jurisdicción no contenciosa. En la jurisdicción contenciosa, pues la va a conocer el juzgador, son los diferentes jueces, jueces penales, jueces civiles, jueces laborales. Ellos son los que van a conocer de los procesos de jurisdicción contenciosa. En la jurisdicción voluntaria, pues tenemos el funcionario judicial. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es el funcionario judicial? Es el notario. Y ustedes se recordarán de las teorías, ¿verdad? Cuando vimos a principio de año lo del quién era el notario, pues vimos la teoría funcionalista, la teoría funcionarista, las teorías mixtas y todas esas teorías, y ahí pues se pudieron dar cuenta que en una de ellas toma al notario como funcionario judicial. También el artículo 92 del Código Civil, que nos indica qué funcionarios pueden autorizar el matrimonio, y nos indica entre ellos al notario hábil, igual la Constitución en el 41, si no estoy mal, no me recuerdo, que indica qué funcionarios pueden autorizar el matrimonio, y también indica al notario. De la misma manera, en el Código Penal, que dice que los notarios pues van a ser juzgados como funcionarios públicos. Entonces, ahí pues podemos decir que el notario es el funcionario judicial. ¿Cómo terminan los asuntos de jurisdicción contenciosa? Mediante una sentencia, ya lo habíamos platicado, y la jurisdicción voluntaria pues va a terminar con un acta, en el caso de la identificación de tercero, con un auto resolutorio. En cuanto a la ausencia, tenemos unos que terminan en escritura pública, como lo es la subasta voluntaria, el patrimonio familiar y el gravamen y disposición de bienes de menores, incapaces y ausentes, que ahí son 6 trámites distintos que vamos a ver más adelante. Hasta ahorita, pues, ¿hay alguna pregunta? De los dos grupos que tenemos, pues ya con la señal, pues estamos bien, ¿verdad? No sé. Ahora bien, tenemos que definir qué es la jurisdicción voluntaria. Ya definimos qué era la jurisdicción contenciosa. Ya vimos las diferencias que existen entre una y otra.
cómo se deben de nombrar las diferentes situaciones entre una y otra, pero no hemos llegado todavía a la definición de jurisdicción voluntaria. Entonces son aquellos procedimientos, ¿verdad? Porque va una etapa atrás de otra que se realizan ante funcionarios judiciales, o sea, ante notarios, con el objeto de que estos verifiquen la existencia de ciertas situaciones jurídicas o la satisfacción de determinados requisitos legales sin que haya conflicto entre partes y sin que las resoluciones que aquellos lleguen a pronunciar puedan adquirir la autoridad de la cosa juzgada. Es la facultad otorgada por la ley a los jueces y notarios en su caso para conocer, tramitar y resolver asuntos no litigiosos. Y aquí es importante, miren pues, ustedes aquí nos vamos a situar, vamos a colocar aquí el cursor para que ustedes pues pongan un poquito de atención hacia esta diapositiva. Es la facultad otorgada por la ley a jueces y notarios, pero ustedes dirán, si estamos hablando de jurisdicción voluntaria, ¿por qué los jueces? Miren, en el Código Procesal Civil y Mercantil están señalados varios trámites de jurisdicción voluntaria. Sin embargo, hay unos que se pueden llevar ante jueces si ustedes así lo desean. Y si tienen a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil, pues nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Abrámoslo un poquito para que ustedes se den cuenta. Código Procesal Civil y Mercantil, si no lo tienen, pues démosles unos 20, 30 segundos para que lo vayan a traer. Código de Notariado, Ley del Organismo Judicial, Código Procesal Civil y Mercantil, y atrás del Código de Notariado, pues tenemos la Ley de Timbres Notariales, la Ley de Asuntos de Tramitación de Jurisdicción Voluntaria, tenemos la de rectificación de área en algunos códigos, ¿verdad? Si no, pues vayan a traerlos. Tenemos en el libro cuarto Jurisdicción Voluntaria y aquí nos indica algunos asuntos que si ustedes desean lo pueden llevar ante un juez. Claro que es jurisdicción voluntaria porque no hay derechos controvertidos, no va a haber oposición, pero si ustedes lo desean lo pueden llevar ante un juez o lo pueden llevar ustedes ante un notario de acuerdo a la ley o al decreto 54-77. Entonces, hay unos que sí están regulados prácticamente solo en el Código Procesal Civil y Mercantil y que se pueden llevar ante notario, pero están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. No sé si me entienden ahí, pero miren, les voy a indicar. Por ejemplo, tenemos lo que es el patrimonio familiar. Está regulado en el artículo 444 del Código Procesal Civil y Mercantil y vamos a ver si está también en la ley en el decreto, pues 54-77. Y sí, en el artículo 24 tenemos patrimonio familiar. Ustedes tienen la opción, bueno, no ustedes, ¿verdad? Las personas tienen la opción de llevarlo ante un juez, pero siempre es jurisdicción voluntaria, o lo pueden llevar ante un notario de acuerdo a la ley, el artículo 24 de la ley del decreto 54-77. Si nosotros leemos solo el primer artículo para que tengamos una idea, dice, el que desee constituir un patrimonio familiar pedirá por escrito al juez de primera instancia de su domicilio que le dé la autorización correspondiente. La solicitud expresará y ahí nos indica una serie de requisitos que debe de llevar la solicitud. En el 2454 del decreto 54-77 nos indica solicitud, salvo lo que permitan leyes especiales para la constitución de un patrimonio familiar. La solicitud puede presentarse ante notario, pero cuyo efecto se llenarán los requisitos que establece el artículo 444 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces,
¿Qué nos está indicando esto? Que se puede llevar ante el juez y se puede llevar ante un notario, pero eso es algunos trámites, ¿verdad? Tenemos unos que prácticamente están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y esto es importante porque siempre los examinadores, cuando examinan en su examen técnico profesional, indican, mire, me puede decir dónde están, cuáles son las leyes que regulan todos los trámites de jurisdicción voluntaria en sede notarial, y ustedes pueden mencionar, bueno, tenemos uno en el decreto ley 125-83, que es la rectificación de área, tenemos tres que son específicos y que están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, que es la subasta voluntaria, la identificación de tercero y el proceso sucesorio, y los demás que están regulados en el decreto ley 54-77. Sin embargo, en el Código Procesal Civil y Mercantil hay otros que están regulados, pero no es para que los conozca un notario, sino que los conozca un juez. Entonces, esos son la diferencia que hay entre la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Judicial y notarial. Es la facultad que otorga la ley, por la ley, a los jueces y notarios, en su caso para poder conocer, tramitar y resolver asuntos no litigiosos, y eso tenemos que tener claro. Clases: jurisdicción voluntaria judicial, que fue de la que hablamos anteriormente, y tenemos la notarial, jurisdicción voluntaria notarial. La jurisdicción voluntaria notarial puede definirse como la facultad otorgada por el Estado a través de la ley a los notarios para conocer, tramitar y resolver determinados asuntos en los cuales no existe litis. Y esto pues fue uno de los avances más importantes aquí en Guatemala. En el 14º Congreso de Notariado Latino, celebrado pues en el año de 1977, el doctor Mario Aguirre Godoy, me imagino que todos saben quién es Mario Aguirre Godoy, en algún caso pues tuvieron que leer esos libros, pues él fue el promotor de los asuntos en jurisdicción voluntaria, con el hecho y el argumento de darle economía procesal a los tribunales, ¿verdad? Porque los tribunales estaban cargados con todo ese trabajo, y todavía con jurisdicción voluntaria, pues él llevó la propuesta de esa ley reguladora de asuntos de tramitación notarial de jurisdicción voluntaria. No sé cómo se llama, siempre se me confunde, pero ustedes tienen que tener claro el nombre de esa ley, porque eso es materia de examen siempre, ¿verdad? ¿Cómo se llama la ley? La tienen que nombrar correctamente. Entonces, Mario Aguirre Godoy en su propuesta llevaba todos los trámites de jurisdicción voluntaria, incluso había también propuesto el de divorcio voluntario y había otro, vamos a ver si me recuerdo, y el de la titulación supletoria, pero como en estos tenía que dar el dictamen un juez, pues no los aceptaron como asuntos de jurisdicción voluntaria. Pero si ustedes ven la esencia, por lo menos del divorcio voluntario y de la titulación supletoria, cuando no hay oposición, pues son procesos de jurisdicción voluntaria. Bueno, pues que pues prácticamente no hay litis, pero no están encasillados en lo que es jurisdicción voluntaria. Principios de la jurisdicción voluntaria. Entonces, tenemos una serie de principios que es lo que vamos a ver el día de hoy, y pues si no nos da tiempo, pues continuamos la otra semana. Pues tenía previsto el proceso sucesorio, porque ese pues es uno de los trámites que más les interesan a los notarios, ya que ustedes pues se darán cuenta como estudiantes, ¿verdad? Que a veces les preguntan, mire, falleció tal y tal persona y no dejó escrito nada, no dispuso de sus bienes, ¿qué pueden hacer?
Entonces, el proceso sucesorio, prácticamente el intestado, es el que más se utiliza aquí en Guatemala. Y por eso había dejado la última clase para explicarles el proceso sucesorio. Entonces, de los principios de la jurisdicción voluntaria tenemos primero los principios propios del derecho notarial aplicados a la jurisdicción voluntaria. Y aquí pues ya vimos estos principios, el de la forma, el de la inmediación, consentimiento, autenticación, publicidad, rogación, seguridad jurídica y fe pública. Tenemos principios generales de la jurisdicción voluntaria: la escritura, la inmediación procesal, el dispositivo, publicidad, economía procesal, sencillez, y principios fundamentales de la jurisdicción voluntaria, que si ustedes se van a la ley de jurisdicción voluntaria, pues ahí vamos a encontrar estos 7 principios, como lo es el consentimiento unánime, actuaciones y resoluciones, colaboración de las autoridades, audiencia a la PGN, pero esto, ojo, no es en todos los trámites, ¿verdad? Hay trámites donde no se les debe de correr audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Ustedes van a encontrar en la ley audiencia al Ministerio Público, pero recuerden que ahí hubo un acuerdo o decreto, no me recuerdo, 25-97, donde indica que todo lo que conocía el Ministerio Público que no sea penal, pues va a ser conocido por la Procuraduría General de la Nación. Tenemos el ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite, que nos indica si podemos elegir la ley o el Código Procesal Civil y Mercantil, o lo podemos llevar con la ley reguladora, ¿verdad? De asuntos de tramitación, jurisdicción voluntaria, algo así. Inscripción en los registros y remisión general al Archivo General de Protocolos. Y vamos procedimiento a seguir al momento de ir documentando, por lo que se realiza en la jurisdicción voluntaria, ya que en esta debemos seguir una forma determinada al redactar las actas notariales y las resoluciones emitidas por los notarios al momento de llevar en su despacho un proceso de esta índole, tomando en consideración que se indica que las resoluciones se deben de redactar de forma discrecional, aunque las mismas siempre deben de llevar requisitos mínimos y un orden lógico sin excepción. Entonces debemos de cumplir con los requisitos que nos indica el Código de Notariado para las actas, y también debemos de cumplir con los impuestos, y las resoluciones nos indica la ley que son de carácter discrecional. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta las resoluciones que realizan los órganos jurisdiccionales reguladas en el 143 de la Ley del Organismo Judicial. Entonces, recordemos el artículo 60, 61 y 62, que se refiere a las actas notariales del Código de Notariado, ¿verdad? Entonces nos indica: el notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, aquí pues requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. El artículo 61, el notario hará constar en el acta notarial el lugar y fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que además intervengan en el acto, la relación circunstanciada de la diligencia y el valor de número de orden de papel sellado en que estén extendidos las hojas anteriores a la última. En los protestos, inventarios, eso pues. El notario numerará y sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Entonces, debemos de observar pues las disposiciones de redactar un acta siempre en las actas de jurisdicción voluntaria.
De la misma manera, los impuestos. Ahora yo les pregunto, ¿verdad? A ustedes en lo que descanso un poquito, ahí unos 30 segundos, y ustedes me pueden decir cuáles son los impuestos que pagan las actas notariales y me pueden indicar el número de artículo y la ley, ¿verdad? Dejo la pregunta abierta, no voy a llamar a nadie, no voy a indicar el nombre de alguien de los que aparecen ya en su asistencia, sino que voy a dejar la pregunta abierta. Impuestos que paga el acta notarial e impuestos que paga la resolución notarial, ¿verdad? Entonces, los dejo ahí unos 30 segundos para que busquen eso en su ley y me lo coloquen ahí en el chat. Bueno, entonces, nadie, ¿verdad? Ustedes. Quiero ver cuántos tengo conectados. Mire, hay 220 personas y nadie me ha contestado. Ley de timbre forense y notarial, artículo 3, inciso 10, las actas, timbre notarial de 10 y fiscal de 5. No estamos bien con el timbre fiscal. Resoluciones, está en el inciso E, 2 quetzales, timbre notarial 10, según artículo 1, inciso C, 82 y 10 quetzales. Actas 10 quetzales. Miren, estamos bien en cuanto al timbre notarial, pero en el timbre fiscal me colocaron 5 quetzales. Ahí no estamos bien. Entonces, ¿cuánto es de timbre fiscal lo que deben de pagar las actas? Si tienen ahí a la mano su ley de timbre de papel sellado y cómo es timbre fiscal, ¿verdad? Ahí estamos, 50 centavos. Entonces las actas pues deben de cumplir con deben de cumplir con ese impuesto, ¿verdad? 10 quetzales de timbre notarial y 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Las resoluciones pues deben de cumplir con, mire, cuando son resoluciones de trámite, porque siempre va a haber una resolución final en la jurisdicción voluntaria, entonces esa pues sí va a pagar 10 quetzales de timbre notarial. Las que son de mero trámite pues van a pagar 2 quetzales. Entonces, el siguiente principio, pues tenemos el de la inmediación y este recita que el notario siempre debe estar en contacto con los requirentes y pendiente de los asuntos que está tramitando en su despacho con relación a lo solicitado. Este, pues no lo vamos a explicar, que ese ya lo hemos visto, ¿verdad? El consentimiento, pues también se refiere a la aceptación de forma expresa del requirente por medio de la firma en los documentos en los que aparece. Debe tomarse en cuenta que dicho consentimiento siempre debe de estar libre de vicios, lo que significa que no debe de existir hecho ilícito al momento en que el requirente firma en los documentos respectivos. Autenticación
el notario con su intervención reviste de autenticidad los documentos faccionados con dichos trámites a través de la fe pública otorgada por el Estado mediante la ley con el registro de la firma y sello debidamente en la Corte Suprema de Justicia. Esto pues ya lo hemos platicado, la publicidad pues también, ¿verdad? Todos los documentos, resoluciones que autoriza el notario pues se deben de expedir testimonios o certificaciones de lo actuado y cuando terminamos cualquier trámite de jurisdicción voluntaria siempre lo debemos de remitir al Archivo General de Protocolos y ahí pues prácticamente se convierte en un expediente público, ¿verdad? Que cualquiera lo puede solicitar. Derogación también es importante porque la jurisdicción voluntaria siempre debe de ser arrogación de parte, debe de ser rogado. Un principio fundamental a mi criterio, les coloqué ahí, si sin él no se podría dar inicio a un trámite de jurisdicción voluntaria notarial, pues para el notario, pues para que el notario dé inicio a la actividad notarial requerida, debe ser a solicitud de parte, o sea que debe de ser requerido por la persona o personas interesadas en el asunto. Seguridad jurídica, pues la fe pública que el Estado le confiere a los notarios por medio de la ley, pues nos indica, ¿verdad?, que hay seguridad jurídica en cuanto a los actos que realice, y también el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil nos indica que los documentos expedidos por notario, pues producen plena prueba y son valorados por el sistema de prueba legal o tasada, ¿verdad? Hacen plena prueba. Fe pública, se puede afirmar que la fe pública es un principio real del derecho notarial, pues como ya dijimos anteriormente, esto hace que los documentos elaborados por notario crean certeza, lo cual da legalidad a dichos instrumentos públicos. Dentro de los principios generales de la jurisdicción voluntaria, pues tenemos sencillez. Ya hemos platicado también de estos principios, ¿verdad? Que la forma de redactar debe de ser una forma sencilla, sin un lenguaje excesivo, que se entienda y que dé certeza de todas maneras a los actos que estamos realizando. El principio dispositivo, y aquí también es muy importante, miren, son los requirentes los que tienen esa iniciativa, ese impulso dentro del proceso de jurisdicción voluntaria. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, pues ustedes inician un trámite de jurisdicción voluntaria de un sucesorio. En la partida de defunción, pues indica que el señor se llama Juan Pérez con S y ustedes inician así su proceso sucesorio. Sin embargo, al llegar a la Procuraduría General de la Nación, pues hay varios documentos que Juan Pérez también se escribe con Z, ¿verdad? Y se llama Juan Antonio Pérez. Entonces, ustedes deben de solicitar, o ellos mismos le solicitan que se aclare. ¿Cómo se va a aclarar? Mediante un trámite de identificación de persona. Ustedes le van a pedir a los requirentes que les realicen, o a los solicitantes, perdón, que les lleven algunos medios de prueba. Entonces, por eso los solicitantes tienen el impulso. Si ellos no les llevan los medios de prueba, ustedes pues no pueden impulsar ese proceso notarial, ¿verdad? Entonces son los solicitantes los que tienen o los interesados los que tienen ese principio, ¿verdad? Dispositivo. Economía procesal, pues ya lo habíamos platicado anteriormente, que fue descargar el trabajo, ¿verdad? O rebajar el trabajo de los tribunales, el que hizo que el promotor de todo esto, Mario Aguirre Godoy, pues con su propuesta de la ley de jurisdicción voluntaria, le dio a los notarios por la fe pública que ostentan ciertas atribuciones para resolver asuntos que no era necesario que el juez interviniera, y con eso pues se descongestionó bastante.
porque anteriormente el juez tenía que conocer todos estos asuntos y pues prácticamente era una carga de trabajo, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere el principio de economía procesal. Y aquí vamos a entrar a los principios fundamentales de la jurisdicción voluntaria y vayan ustedes a su ley, ¿verdad? 54-77. Y lo primero que deben de saber es cuándo entró en vigencia, ¿verdad? Entró en vigencia en el año de 1977 bajo el nombre de, y así se lo tienen que aprender, Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, Decreto 54-77. Y ahí están regulados en los artículos del 1 al artículo 7 los principios fundamentales de la jurisdicción voluntaria y vamos a ir platicando uno a uno de ellos. Y vamos a empezar con el consentimiento unánime, para que cualquier asunto de los contemplados en esta ley se refiere al 54-77 pueda ser tramitado ante notario, se requiere el consentimiento unánime de todos los interesados. Si alguna de las partes en cualquier momento de la tramitación manifestare oposición, el notario se abstendrá de seguir conociendo y remitirá lo actuado al tribunal correspondiente. En estos casos, el notario tendrá derecho a percibir los honorarios que hayan pactado o los que disponga el respectivo arancel. Y este principio es bastante importante, porque para poder llevar un asunto en la vía de jurisdicción voluntaria debe de haber consentimiento unánime de todas las partes. No es de que si hay 3 hermanos, 2 estén de acuerdo y 1 no, y que ganamos la mayoría. No, no es así. Por ejemplo, en el proceso sucesorio, ¿verdad? Si son 3 los hijos y los 3 están de acuerdo en llevar un proceso sucesorio intestado, pongamos el ejemplo, en vía notarial, pues lo puede llevar un notario. Sin embargo, si uno de ellos no está de acuerdo, pues no lo pueden llevar en vía voluntaria, lo tienen que llevar en una vía judicial. Y aquí estamos hablando de una vía contenciosa, ¿verdad? Prácticamente, si alguien, uno de los hermanos, inicia un proceso intestado con cierto notario y otro pues lo inicia con cierto notario, si no se ponen de acuerdo, también se remite al órgano jurisdiccional correspondiente y ahí se llevará el proceso permítanme, en vía contenciosa, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con el proceso y de la misma manera, pues solo estoy buscando el artículo. Si ustedes inician en vía voluntaria, los 3 hermanos, y en el camino uno de ellos ya no quiere continuar y no da su consentimiento, no hay consentimiento unánime y se va a llevar a la vía contenciosa. Y esto se puede hacer por medio de un cambio de procedimiento. También de la misma manera, si no están de acuerdo y lo llevan ante un juez y en el camino pues se dan cuenta y se llevan mejor y toda la situación, pueden hacer el cambio de procedimiento. Miremos un ejemplo de esto en el artículo 454 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cambio de procedimiento. En cualquier momento, el proceso extrajudicial podrá transformarse en judicial, solicitando cualquiera de los herederos que el expediente respectivo se remita al juez que corresponda. Mediando acuerdo de todos los herederos, también en cualquier momento el expediente judicial podrá radicarse ante el notario para seguir el trámite extrajudicial y la ley pues nos da esa opción de cambiar el procedimiento, ¿verdad? Entonces, pues ahí no tenemos pierde. Miremos los mensajes. Acta notarial 50, sí, por cada hoja son 50, 10. Buenas, Lick, tengo una duda, si se puede una hoja de protocolo Tengo una duda,
si se pierde una hoja de protocolo, que sea, miren, si es una hoja de protocolo que no está llena, pues ustedes ponen su denuncia y es como que perdieran timbres fiscales, ¿verdad? Son especies fiscales. Ahora, si no, pues tienen que pedir la reposición, tienen que llevar el trámite de enmienda ante el juzgado de primera instancia. Fiscal, timbre de 10, las resoluciones, trámite licenciado. Bueno, en relación al cambio de proceso judicial a notarial y de notarial a juzgado, eso quien lo solicita, una de las partes, o es el notario quien lo solicita. Gracias. Miren, lo que sucede es que no tengo un memorial que yo acabo de trasladar uno a judicial. Miren, si se está llevando un trámite, digamos, son 3 hermanos, ¿verdad? Juan, Pedro y Paco. Juan y Pedro se ponen de acuerdo y están trabajando con un notario y están llevando el intestado. Y Pedro pues viene y él no está de acuerdo porque no lo tomaron en cuenta, porque aducen los otros hermanos que a él ya le había dado el papá en vida. Sin embargo, si el papá murió y no dejó testamento, no dejó ninguna escritura, pues no importa que le haya dado al otro hijo en vida, ¿verdad? Él de todas maneras tiene derecho a llegar al intestado, ¿verdad? Y comparecer. Si no lo tomaron en cuenta, él puede ir con un abogado, con un notario, en este caso es un abogado, y decirle que él no está de acuerdo con ese trámite que se está solicitando. Indica quién es el notario que lo está llevando y dónde se le puede notificar. Y el abogado pues hace un memorial de cambio de procedimiento, lo presenta al juzgado de primera instancia. El juzgado de primera instancia le notifica al notario que se abstenga de seguir conociendo de ese proceso y que lo traslade al juzgado correspondiente. Ya estando en el juzgado correspondiente, pues ya se convierten en abogados y ya tienen que llevar el proceso ante un juez. Y si de ahí pues se contentaron y toda la situación, pueden solicitar también, el que presentó ese cambio de procedimiento puede desistir de él con un memorial y solicitar el otro abogado que se regrese a su poder, y se regresa a su poder, y ahí pues prácticamente se está cambiando de procedimiento. Entonces, lo que a mí me interesa es este principio, ¿verdad? Que deben de ser 4, si son 4 personas, los 4 tienen que estar de acuerdo. Si son 2, los 2. Si son 10, los 10. No pueden ser 9 contra 1, porque con uno que no esté de acuerdo, no se puede llevar la jurisdicción voluntaria. Principios fundamentales de jurisdicción voluntaria, actuaciones y resoluciones, está regulada en el artículo 2 y vayamos leyendo. Todas las actuaciones se harán constar en acta notarial. Y ahí les transcribí nuevamente los artículos 60, 61, 62, que son los requisitos del acta notarial, salvo las resoluciones que serán de redacción discrecional. Sin embargo, es importante ver el 143 de la ley del organismo judicial, pero debiendo contener, miren, esto es importante, la dirección de la oficina del notario. Si no está la dirección, pues les van a rechazar este proceso, ¿verdad? Si llega a la Procuraduría General de la Nación, pues les van a colocar un previo, la fecha, el lugar, la disposición que se dicte y la firma del notario. Los avisos y publicaciones deberán llevar dirección de la oficina del notario. Entonces, si le damos un ojito así rapidito a la ley del organismo judicial, para que ustedes tengan la idea, ¿verdad?, de qué es lo que debe de llevar. Artículo 143. Resoluciones en general, requisitos. Toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal, solo que aquí es el nombre del notario, que la dicte, lugar, fecha, su contenido, cita de leyes y las firmas completas del juez, magistrado o de los magistrados en su caso y del secretario, o la que esté cuando esté legalmente autorizado para dictar la providencia. Entonces tenemos ese principio. El siguiente principio pues es colaboración de las autoridades.
Los notarios, por medio de este oficio, podrán requerir de las autoridades la colaboración que sea necesaria a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables para la tramitación de los expedientes. Cuando no le fueren proporcionados después de requeridos 3 veces, podrá acudir al juez de primera instancia de su jurisdicción para apremiar al requerido, ¿verdad? Entonces, ahí pues ya hablamos de los apremios y todo lo que se puede realizar. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación. El artículo 4 del Decreto Ley 5477 nos establece los casos en que esta ley disponga, ¿verdad? Que será obligatoria la audiencia, dice la ley al Ministerio Público, pero recordemos que mediante decreto 25-97, aquí lo tenemos, de fecha 9 de abril del 97, se debe de tomar en cuenta la opinión de la Procuraduría General de la Nación. Y la Procuraduría General de la Nación pues casi está en todos los trámites de jurisdicción voluntaria, excepto en cambio, en identificación de tercero, en cambio de nombre, determinación de edad y reconocimiento de preñez o de parto. Ahí pues no está lo que es la Procuraduría General de la Nación, y en todos los demás trámites que vamos a ver más adelante, pues sí hay que correrle audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que dé su opinión. Sin embargo, en caso de duda de cualquier proceso de jurisdicción voluntaria, le podemos dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que ella nos dé su opinión, ¿verdad? Miren, lo que sucede es que cuando llega la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, siempre piden una certificación, una declaración jurada. Bueno, no siempre, depende a la persona que vaya a conocer. Voy a leer la pregunta para que los que no están en este grupo entiendan de lo que estoy hablando. Dice el compañero Luis Salazar: en el proceso de intestado, si uno de los 3 hermanos no se mete en nada ni alega a los 2 hermanos que están haciendo el intestado y sabe que lo están haciendo, ¿habrá algún problema en la revisión o opinión del expediente en la PGN? Miren, lo que pasa es que la PGN siempre les pide una declaración jurada a los que están pidiendo eso, de que no existe ningún otro familiar. Claro que hay un artículo en el Código Procesal Civil y Mercantil que nos indica, ahorita lo voy a identificar, permítanme. ...481... declaratoria de herederos. En vista de los atestados en el registro civil que presenten los interesados, el juez hará la declaratoria de herederos. Conforme a lo dispuesto en el Código Civil, la declaración se hará siempre sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la aplicación o rectificación del auto dentro del término de 10 años. Entonces, mire, lo que a veces la Procuraduría General de la Nación lo que hace es pedir mediante declaración jurada a los que están compareciendo de que no existe ningún otro familiar. Si no lo hacen, pues el otro familiar, basándose en ese artículo, puede solicitar al juzgado de primera instancia que modifique el auto declaratorio de herederos. Y otra cosa que se puede hacer es cuando inician el proceso sucesorio y él lo sabe, en la Junta de Herederos, él puede llegar a la Junta de Herederos y el notario puede hacer un acta o puede hacer una escritura pública donde él expresamente renuncia a sus derechos como heredero, y ahí con esa pues ya no habría que hacer todo lo demás que yo le estoy indicando, ¿verdad? Entonces sería en la Junta de Herederos donde ellos podrían renunciar a ese derecho.
Entonces, estábamos en que no todos los procesos tienen audiencia a la Procuraduría General de la Nación, pero los que sí, pues hay que darles audiencia, ¿verdad? Ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Eso está regulado en el artículo 5. Esta ley es aplicable a todos los asuntos cuya tramitación notarial se permiten en los siguientes artículos. Dice, sin perjuicio de que también puedan tramitarse ante notario los casos contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Los interesados tienen opción a acogerse al trámite notarial o al trámite judicial, según lo estimen conveniente, y para la recepción de los medios de publicación deben de observarse los requisitos que preceptúa el Código Procesal Civil y Mercantil. En cualquier momento la tramitación notarial puede convertirse en judicial o viceversa. Y en primer caso el notario debe de enviar el expediente al tribunal que sea necesario. Miren, este artículo y este principio nos está dando la opción, ¿verdad?, de poder llevar el trámite en vía notarial o en vía judicial. Claro que estamos hablando de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? No va a haber litis, porque ustedes pueden llevar un cambio de nombre. Y les voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Ya se los había colocado, el del patrimonio familiar, que lo pueden llevar de acuerdo a lo que nos indica el Código Procesal Civil y Mercantil, y lo podemos llevar de acuerdo a la ley, al decreto 54-77. Entonces tenemos trámites, ¿verdad?, que sí prácticamente los puede llevar un notario, pero están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Remisión al Archivo General de Protocolos, y este es el último principio que tenemos aquí. Perdón, se me olvidó inscripción a los registros, no están las diapositivas, pero ustedes pueden hacer ahí su apunte, ¿verdad? En el artículo 6 de la Ley 54-77. Este nos indica para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos y actos jurídicos, será suficiente la certificación notarial de la resolución o fotocopia o fotostática. Entonces, miren, nosotros hay procesos en jurisdicción voluntaria que sí deben de inscribirse en los distintos registros. Por ejemplo, la identificación de terceros se debe de inscribir en el Registro Nacional de las Personas y se debe de colocar el original con duplicado. Nosotros ya platicamos cómo se debe de realizar el duplicado, pues aquí ya no tendríamos mayor problema, ¿verdad? También hay unos que los debemos de inscribir en el registro de la propiedad, como el patrimonio familiar. Y así sucesivamente, pues no todos, pero la mayoría sí se deben de inscribir en los diferentes registros. El último principio fundamental de la jurisdicción voluntaria es la remisión al Archivo General de Protocolos. Y aquí tenemos un impasse, ¿verdad? Porque no hay sanción para el notario de remitir al Archivo General de Protocolos el expediente respectivo. Y tampoco hay plazo. Entonces, muchos pues no lo envían. En cambio, en la ley de rectificación de área, pues sí nos indica que 45 días. Pueden ver si ustedes al final de su código tienen el decreto ley, ¿verdad? 125-83, creo que es 86. Ya se me olvidó si es el de rectificación de área. Ahí pueden ver que ahí sí, en esta, pues sí nos da el plazo de 45 días para remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. 125-83, solicitud, audiencia, oposición, archivo del expediente.
Por reza, una vez concluido el expediente, deberá ser archivado al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Entonces, ahí no nos perdemos. Y audiencia ministerial de resolución que ponga fin al expediente, llenar los requisitos en la rectificación de área. En el artículo 15 de la ley de rectificación de área, ustedes pueden ver que aquí sí hay un plazo de 45 días para remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, y con eso pues terminamos los principios de... Ahí estamos, sí, ajá, el plazo, ¿verdad? Entonces, continuamos. Leyes que regulan los asuntos de jurisdicción voluntaria, pues tenemos 4 trámites que están regulados en leyes distintas, ya lo hemos platicado, ya no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí. Código Procesal Civil y Mercantil que regula, eso es hablando de notarios, ¿verdad? Porque los que llevan los notarios están reguladas en el decreto ley 54-77, pero hay 3 que están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, que es la identificación de tercero, la subasta voluntaria, el proceso sucesorio. También tenemos en otra ley, ley de rectificación de área, contiene un asunto de rectificación de área de inmueble urbano, ¿verdad? Aquí tenemos 4 trámites, 1, 2, 3, 4, y aquí tenemos 14 trámites. A mí me salen 18 trámites distintos, no sé, algunos dicen que son 21, pues yo no encontré los otros, ¿verdad? Pero habría que ver por qué, ¿verdad? Pero sí he visto que algunos dicen que son 21, para mí son 18, solo que estén tomando la adopción, que ya nada que ver, porque sí estaba regulada aquí y ya no está la adopción, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso. Entonces, en la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria tenemos la ausencia. Tenemos la disposición de bienes de menores, que es un trámite distinto, pero está regulado como disposición y gravámenes de bienes de menores incapaces y ausentes, pero prácticamente si desglosamos eso, tenemos disposición de bienes de menores, disposición de bienes de incapaces y disposición de bienes de ausentes. También esto pues sirve cuando ustedes quieren disponer del bien de un menor, de un incapaz, lo quieren vender, recordemos eso. Tienen que llevar estos trámites antes, ¿verdad? Ante juez, y estos pues van a terminar en escritura pública, igual que el gravamen si queremos colocarle una hipoteca a esos bienes o una prenda, ¿verdad? O una garantía mobiliaria es ahora. Si tenemos algún auto de algún menor, de un incapaz, de un ausente y lo queremos grabar, igual un bien inmueble, utilizamos también el gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, ¿verdad? Puede ser, sí. No había pensado en eso de que por eso salen 2, ¿verdad? Intestado y testamentario. Yo lo tengo como sucesorio, pero no porque eso está contemplado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero bueno, podría ser, ¿verdad? El de la adopción que podía... Tenemos el reconocimiento de preñez también, tenemos el reconocimiento de parto, la omisión de partida, que puede ser también conocida como asiento extemporáneo, la rectificación de partida, y aquí pues se diferencia, ¿verdad? Digamos que Pérez lo escribieron con S y Pérez con Z,
pueden llevar una identificación de persona, pero la identificación de persona es una anotación que se hace en la parte de atrás del certificado de nacimiento y la persona debería de llevar siempre su certificado de nacimiento. En la rectificación, pues entran directamente al certificado a cambiar esa letra, ¿verdad? Esa es la diferencia, por eso es un trámite un poco más caro. Determinación de edad, patrimonio familiar y cambio de nombre, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el esquema de la ausencia, pero antes, solo les quiero compartir. Bueno, no sé si estoy compartiendo ahí un trámite de cambio de nombre para que ustedes por lo menos vean que todos los trámites inician con un acta de requerimiento, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que es el cambio de nombre, diligencias extrajudiciales del cambio de nombre, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo las 8 horas del día 18 de julio del 2020, yo, Rudy Alejandro Paredes Gaitán, notario, soy requerido, ¿verdad? En mi oficina profesional, la dirección por el señor, no sé si lo alcanzan a ver ahí, si lo conocen, pues es por fines pedagógicos, ¿verdad? No vayan a andar ahí diciendo, ese señor se cambió el nombre, ¿verdad? Y no era ese su nombre. Las diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre primero y todo proceso va a iniciar. Yo ya lo tengo impreso, ¿verdad? Ya está fenecido, ya fue del año pasado, pero solo les quería enseñar la minuta, ¿verdad? Cómo es el de cambio de nombre. Empieza con el acta de requerimiento, igual que todos los procesos de jurisdicción voluntaria, y aquí con la primera resolución. Entonces, notaría del licenciado Rudy Alejandro Paredes Gaitán, ubicado en Sexta Avenida 15-41 de la zona 1 de Guatemala, 18 de julio del 2020. Se tiene por iniciada las diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre del señor tal y tal, agréguese el expediente, los documentos presentados, se tiene por recibida la información del solicitante. Y aquí en la resolución vamos a colocar todos los pasos que vamos a realizar, ¿verdad? Si es un proceso sucesorio, tenemos que indicar, pídanse los avisos correspondientes, inscríbase en el registro de procesos sucesorios y todo lo que se tiene que hacer dentro del trámite. Aquí, publíquese los diarios en el edicto oficial y en otro de mayor circulación, y lo demás solicitado téngase presente para su oportunidad. Y de aquí pues nos vamos a la notificación, y ahí están los 3 pasos con los que inicia cualquier trámite de jurisdicción voluntaria. Notificación en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo las 9 horas del día 18 de julio del 2020, en mi oficina profesional, ubicada en Sexta Avenida 15-41 de la zona 1 de este municipio y departamento. Notifico la resolución. Ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Que la notificación está a 1 hora y la resolución está a otra hora. A veces los notarios nos confundimos por la rapidez y ponemos 9 horas fue la resolución y 9 horas fue la notificación. Si no va a la Procuraduría General de la Nación, pero si fuera un trámite que va a la Procuraduría General de la Nación, nos ponen un previo y nos mandan a cambiar la notificación. Bueno, a volverla a realizar, porque nosotros no podemos arrancar un folio, ¿verdad? Si ya está en la Procuraduría General de la Nación, tenemos que subsanar el previo, colocar la resolución que nos dio la PGN y la notificación buena, porque no podemos nosotros a la misma hora resolver y notificar, ¿verdad? Entonces, ahí está la notificación. Y aquí, pues, el edicto, ¿verdad? Aquí tenemos el edicto.
Esto pues ya es propio de este trámite de cambio de nombre, ¿verdad? Entonces tenemos el edicto y tenemos el edicto final que se debe de realizar. Cuando miremos ahorita cambio de nombre, vamos a ver que se debe de publicar este primer edicto 3 veces en el diario oficial por el término de 30 días y 3 veces en cualquier otro diario. Y ustedes pueden escoger prácticamente, pues la mayoría lo hacemos en la hora, ¿verdad? Porque es un medio que no es muy caro, ¿verdad? Este es el edicto final que se debe de realizar por una sola vez y este ya solo en el diario oficial. Y ese edicto ya en original, ustedes compran el diario oficial, ya prácticamente tenemos la resolución, ¿verdad? De las pruebas rendidas, considerando y todos los considerandos que se puede realizar y esto lo hacemos la notificación y la certificación del acta, ¿verdad? Que prácticamente es la misma acta, solo que aquí la certificamos antes y la presentamos al Registro Nacional de las Personas. Y todo ese expediente ya con los periódicos, ¿verdad? Ya son 6, 7 publicaciones, lo remitimos al Archivo General de Protocolos. Entonces, esto es solo para que se tomen una idea, ¿verdad? Ahora un sucesorio sí no se los podría enseñar en este momento, pero la otra semana sí lo vamos a ver. Es indispensable la asistencia. Miren, a mí me la han pedido, ¿verdad? No sé si porque es el último curso o no sé, ¿verdad? Pero me la han solicitado. Yo la he reenviado con los que me la envían, pero que la vayan a tomar en cuenta, no les sabría decir, ¿verdad? Entonces, yo las he reenviado porque me lo han solicitado. Entonces, aquí tenemos el primer esquema, ¿verdad? Entonces, la ausencia. Esquema de la ausencia, yo se los voy a dejar ahí. Ya nos faltan muy pocos minutos y hoy pues no creo que autoricen, ¿verdad? Continuar como hoy hace 8 y para ustedes pues también ya es bastante cansado, pero aquí se los voy a estar dejando, ¿verdad? Por ejemplo, la ausencia. Aquí en la ausencia es importante. Miren, pues es importante mencionar que este es un trámite mixto. ¿Por qué es un trámite mixto? Porque va a iniciar con un notario y siempre va a terminar con un autorresolutorio, ¿verdad? Que lo tiene que dar el juez. Entonces, una vez declarada la ausencia por el juez con intervención de la Procuraduría General de la Nación y del defensor judicial, se nombrará guardador. Este asume la representación judicial del ausente y el depósito de los bienes. Y aquí también es importante mencionar, yo les había indicado hace unos minutitos que todos los trámites de jurisdicción voluntaria terminan con la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos, excepto la ausencia, ¿verdad? La ausencia se remite el expediente al archivo de tribunales porque el juez fue el que resolvió. Entonces, ¿cuál es el único trámite mixto de jurisdicción voluntaria? Porque inicia con un notario y termina con un juez, es la ausencia. ¿Cuál es el único trámite de jurisdicción voluntaria que se debe de remitir al archivo de tribunales? La ausencia. Los demás al Archivo General de Protocolos. ¿Cuál es el plazo al Archivo General de Protocolos? No existe plazo, excepto la rectificación de área que en el artículo 15 de la misma ley nos indica que son 45 días, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con la ausencia, pues aquí podemos ver que empieza igual que todos, acta de requerimiento, primera resolución, notificación de la primera resolución,
y de ahí pues ya nos vamos a publicación de edictos, acta de notarial de declaraciones testimoniales, porque aquí sí se necesita que testigos lleguen a indicarnos, ¿verdad? Remisión del expediente al juzgado de primera instancia civil, la oposición, si la hubiere, y si no, la resolución en el auto, ¿verdad? Recordemos que termina con un auto. Aquí tenemos, apenas se ve, pero tenemos el esquema de procedimiento de disposición de gravámenes de bienes menores incapaces y ausentes, ¿verdad? Entonces, aquí pues prácticamente son 6 trámites distintos y como todos, los primeros 3 son los mismos pasos, ¿verdad? Recepción de pruebas testimoniales, edictos, si lleva edictos, lleva audiencia a la Procuraduría General de la Nación, y este es uno de los trámites que terminan con otorgamiento de escritura pública, y eso tienen ustedes que tenerlo claro, ¿verdad? Esquema de reconocimiento de preñez y de parto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener claro que pues va a terminar o van a haber facultativos ahí, ¿verdad? Entonces, es uno de los trámites en donde sí tiene que haber un informe de un facultativo, y como siempre empieza con un acta notarial de requerimiento, primera resolución, notificación de la primera resolución, edictos, recepción de pruebas ofrecidas, testigos, acta notarial de discernimiento del cargo del facultativo. El facultativo que lo va a hacer, resolución auto final. Si no hay oposición, pues si hay oposición, se va a un ordinario. Se inscribe en el Registro Civil Nacional de las Personas y remisión del expediente. Y esto sucede bastante, ¿verdad? Cuando la pareja fallece y todo, o el esposo, ¿verdad? Y quedó ella en estado quedó embarazada o el parto, entonces para ver aquello de los 180 días o 200 días después, si sea hijo del fallecido, ¿verdad? Para los derechos sucesorios y todo eso, pues se puede dar el reconocimiento de preñez y de parto. Asiento extemporáneo, igual, acta de requerimiento, primera resolución, notificación de la primera declaración, acta notarial de declaración testimonial, remisión del expediente al Archivo General de Protocolos, certificación de resolución del auto final, resolución o auto final y audiencia, perdón, es para acá. Acta notarial de declaración testimonial, audiencia a la PGN, resolución o auto final, certificación del auto y el expediente al Archivo General de Protocolos. Rectificación de partida de nacimiento cuando el terreno tenga más de lo que está inscrito en el registro de la propiedad. Se puede realizar una rectificación de partida de nacimiento, ¿verdad? En cuanto a compartirles el acta, solo les voy a quitar los nombres y yo se las comparto el día de mañana, ¿verdad? Rectificación de partida de nacimiento, pues ya habíamos visto, ¿verdad? Que hay un error dentro de la partida y nosotros pues queremos cambiar totalmente ese error, no queremos hacer una identificación de persona. Entonces, la rectificación de nacimiento. Cambio de nombre, pues ya vimos el cambio de nombre, ahí prácticamente lo mismo, el acta notarial de requerimiento, primera resolución, notificación de la primera resolución, recepción, informe testimonial. Si lo hubiere, ¿verdad? En este caso, pues no, yo no presenté testigos, sino que de una vez mis edictos al diario oficial, ¿verdad? Y la resolución, y lo planteé ahí. Subasta voluntaria, pues aquí tenemos los trámites. Que termina con escritura pública, ¿verdad? Diligencias voluntarias de identificación
de tercero ante notario, pues esto también es bastante común. Yo creo que también tengo un expediente ahí de identificación de tercero cuando una persona públicamente utiliza un nombre diferente al de él. Entonces, y por ejemplo, casi siempre se da que ya esté fallecido. Entonces, los interesados pueden pedir la identificación de tercero. Ahí pues se necesitan testigos para poderlo realizar y prácticamente es un trámite bastante sencillo. Miren, la verdad que estos trámites no son muy complicados. Lo que sí, por ejemplo, el cambio de nombre es que son trámites largos, ¿verdad? Porque hay que cumplir con 30 días de publicación, de ahí otros 10 días más de publicación y así sucesivamente, pues el tiempo se va, ¿verdad? Y de ahí en lo que resuelve el registro nacional de las personas, prácticamente son trámites largos, pero realmente son sencillos. La misma ley nos está diciendo qué hacer y nosotros pues tenemos que aprender a redactar, ¿verdad? No a copiar prácticamente. Rectificación de área de inmuebles rústicos. Y pues ahí estamos con lo de jurisdicción voluntaria. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos la otra semana ya con su última clase y espero pues que les haya sido de mucha utilidad el curso de Derecho Notarial para la fase privada, recordándoles siempre que es un curso de fase privada en lo que corresponde, pues no es de entrar de lleno a los temas que ustedes pues ya conocen y ya han estudiado, sino que es un pequeño recordatorio de los puntos esenciales que vieron durante los 4 notariados. Y si ustedes pueden darse cuenta, pues casi tocamos todos los temas. Y jurisdicción voluntaria, vamos a terminar con el intestado para la próxima semana. Y espero que tengan una bendecida semana, ¿verdad? Entonces nos vemos por última vez el otro domingo. Que pasen una feliz noche.